tal estamos? ¿Bien? Muy tranquilín, ahí, con frío, ¿eh? Bueno, pues damos gracias al Señor porque permite que podamos en esta noche estar aquí, ¿verdad? Como valiente, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 2, verso 1 hasta el verso 4. Y sabemos que el énfasis de este libro es ser testigo de Cristo, ¿verdad? Y me seréis testigo, ¿no? Empezaba el capítulo 1 diciendo, me seréis testigo en Jerusalén, Judea y hasta los confines de la tierra. Y Dios, en su amor, nos proporcionó el Espíritu Santo que nos capacita para hacerlo, ¿verdad? Para nosotros poder ser ese testigo, ¿cierto? Del Señor. El Espíritu Santo nos capacita para eso, para que podamos ser testigos del Señor. Así que hemos visto en la semana anterior que el bautismo del Espíritu quiere decir que pertenezco o que pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? La plenitud o llenura del Espíritu quiere decir que mi cuerpo le pertenece a Él. Entonces, el bautismo es final. La llenura se repite conforme confiamos en Dios para renovar nuestro poder, para testificar de Él. O sea, el Espíritu Santo, ¿cuántas veces se derrama en nosotros? ¿Cuántas veces? A ver, Jacob, ¿cuántas veces se derrama el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo se derramó una sola vez, el día de Pentecostés, y en el momento que yo recibo a Cristo como único y suficiente Salvador en mi vida, entonces tengo el Espíritu Santo. Soy sellado con el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo una sola vez se derramó, ¿verdad? Y lo que sigue de ahí en adelante es que ser lleno del Espíritu Santo, o sea, la llenura del Espíritu Santo es lo que sigue de ahí en adelante. Bueno, entonces vimos además que el bautismo del Espíritu tuvo lugar en dos etapas. Los judíos creyentes fueron bautizados en Pentecostés y los gentiles fueron bautizados y añadidos al cuerpo en la casa de Cornelio. Eso está en Hechos capítulo 10, verso 44 hasta el 48. En el capítulo 11 también está, verso 15 hasta el 17. Y luego tenemos también en Efesios capítulo 2, verso 14. Estos textos bíblicos, no sé si luego lo podremos leer o lo pueden anotar. Exactamente, ya lo vimos el miércoles pasado. Así que si lo quieren volver a repasarlo, pueden repasarlo. Pero ahí están las veces que el Espíritu Santo se derramó y en qué lugar. Recuerdo que ahora estuvo explicando específicamente el bautismo en
en el capítulo 2 de Hechos y el capítulo 10, uno a los judíos y otros a los gentiles, para una confirmación, ¿verdad? Y para ver que todos, tanto judíos como gentiles, todos tenemos ese lugar, formamos parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos ha entrado en él. Y hoy nos centramos en esa frase que dice las lenguas y lo que implicaba eso. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, verso 1 hasta el versículo 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces nos vamos a centrar en esa lengua, lo que implica, lo que significaba, ¿verdad? Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, en plural, no fue una sola lengua. Empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Según nos dice el versículo 4. La palabra griega que se traduce lengua en Hechos 2, verso 6, y en Hechos 2, 8, es dialectos, y se refiere a un idioma o dialecto de algún país o distrito. Así se reconoce. Podemos leer versículos 5 y 6, que nos dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, si nos dice aquí que habían de todas lenguas bajo el cielo, y todos los que estaban allí le escuchaban hablar en su propia lengua, es decir, en su propio idioma. Según el verso 4, notamos que estas eran lenguas que nunca les habían sido enseñadas. ¿Entienden eso? ¿Cuántas personas habían reunidas allí en el aposento? La Biblia dice que habían 120 personas, ¿no? ¿Cierto? 120 personas. Y esas 120 personas que estaban ahí, es posible que todas fueran judíos, los que estaban allí. Igual habrían algunos gentiles, no sé, la Biblia no lo explica. Pero estaban allí reunidos, y esas 120 personas no hablaban todos los idiomas. ¿O ustedes creen que sí, que hablaban todos los idiomas? No hablaban todos los idiomas. Dame el micro. Que hay un verso que veremos la semana que viene, que eran galileos, y no eran los más estudiados. O sea, si hubieran sido de la tribu de Dan, de otras tribus, pero eran galileos, era la clase social más baja. O sea, un galileo no tenía estudio para hablar idiomas encima. Exactamente. Ellos no,
hablaban su idioma, ¿no? Quizá había algunos, el que sabía más idioma, que luego lo dice, es Pablo, y Pablo no estaba ahí, incluido en este grupo. Pablo, años después de que se le aparece el rayo de luz, ¿no? Que lo tumba del caballo. Pero vemos que ellos hablaban en otros idiomas que ellos no conocían. O sea, el Espíritu Santo en ese momento, cuando fue derramado sobre ellos empezaron a hablar unos idiomas que ellos nunca habían hablado, pero que los que estaban allí de esa nacionalidad, en ese idioma que esa persona estaba hablando, sí le escuchaban. O sea, todos los que estaban allí, los 120 que estaban reunidos, que fueron, que recibieron el Espíritu Santo en ese momento, el Espíritu Santo le dio ese poder, ¿no? Para ellos hablar en esos idiomas a todas las personas que estaban allí de diferentes países, y ellos entendían las maravillas del Señor. Luego ellos mismos testifican lo que estaban escuchando, lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. Ellos mismos testifican que le escuchamos hablar las maravillas del Señor. Entonces, vemos que para poder entender el versículo 4 tenemos que leer juntos Hechos 2, verso 9 hasta el verso 11, y notar que menciona 15 regiones, y ellos hablaron esos idiomas de esas regiones. Vamos a leer del versículo 9 hasta el verso 11 y veamos lo que dice. Dice en el versículo 8, ellos hacen una pregunta. Dice: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ven? Aquí hay 15 naciones juntas. Y estos hermanos que recibieron el Espíritu Santo, o sea, vamos a decirlo mejor, cuando se derramó el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar esos idiomas de tal manera que todos los que estaban allí reunidos podían entender lo que ellos estaban diciendo. Las primeras 4 regiones están al este de Jerusalén: partos, medos, elamita, región al norte del Golfo Pérsico, Mesopotamia, donde estaba la antigua Babilonia. Las siguientes, el sur y el oeste de Jerusalén, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, se refiere a la provincia romana, Asia Menor, donde estaban las 7 ciudades de la iglesia del Apocalipsis. Frigia, al oeste de Galilea, y en el 10 de Galacia, Galacia, y Panfilia.
Egipto, Libia, Roma, Creta, donde era Tito, y árabes. Todas estas regiones, igual lo que estaban hablando en esos idiomas, ni siquiera sabían el lugar donde quedaban esos lugares. Yo estoy seguro que Pedro era un pescador, no había salido de allí, no conocía esos lugares, ¿no? Y vemos como el Espíritu Santo lo usa a ellos en ese momento para transmitir un mensaje a todas estas naciones que estaban allí reunidas. Tenemos un mapa. Aquí en este mapa podemos ver estos lugares, cómo estaban repartidos. Vemos que Jerusalén o Judea queda en el centro de todas estas naciones. Está en el centro. Egipto, ve donde le queda Egipto. Y todo, mira los lugares tan lejanos donde estaban todas estas personas repartidas. Y de esos lugares lejanos, ellos vinieron a Jerusalén para celebrar esa fiesta. ¿Ada? Bueno. De todos estos lugares se reunieron allí en Jerusalén para celebrar la fiesta de ¿qué? ¿Qué fiesta celebraban? Pentecostés. Recuerden que no se llama Pentecostés por el derramamiento del Espíritu Santo, sino porque la fiesta que celebraban se llamaba así, la fiesta del Pentecostés. Entonces parece evidente que hablar en lenguas era una señal frecuente al inicio de la iglesia primitiva. En capítulo 2 de Hechos, versículo 4, 10, 46, 19, 6. Vemos aquí como el Espíritu Santo primero se derrama sobre los que están allí reunidos, luego en la casa de Cornelio. Entonces, sin embargo, la señal de Hechos 2 es distinta de la que se menciona en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. Puesto que en estos capítulos se habla de un lenguaje que no era entendido. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 2. Miren lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, no podemos confundir lo que sucedió en Hechos capítulo 2 con lo que Pablo está hablando aquí a la iglesia de los Corintios. Hablar en lengua, esta que Pablo está mencionando aquí en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2, es un misterio que a través del Espíritu Santo, sí, lo da Dios. Dios lo da. Pero para edificar ¿a quién? ¿A quién edifica? El que está hablando ese misterio, ¿a quién edifica? Se edifica a sí mismo, ni él mismo sabe lo que está diciendo, lo dice aquí la Escritura. ¿Cierto? A Dios le da el don a una persona para interpretar ese misterio que esa persona está diciendo. Muchas veces Dios utiliza a una persona para que interprete ese misterio. Si el Espíritu Santo, si Dios a través del Espíritu Santo está transmitiendo un mensaje a un hermano específico o a la iglesia en general,
Pero esto no podemos confundirlo con lo que sucedió en Hechos. Son dos cosas muy distintas. Amén. ¿Me siguen, no? ¿Me entienden, no? ¿Seguro? Un poco. Bueno. Hay muchas personas que confundimos que lo que sucedió en Hechos, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, era hablar en lengua, y si no hablamos en lengua, no somos bautizados en el Espíritu Santo, no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Es un error. Es un error. Ese día, el derramamiento del Espíritu Santo fue una promesa. ¿Para quién? ¿Para los que estaban allí? No. Fue una promesa ¿para quién? Para todo aquel que crea. Para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Y el bautismo del Espíritu Santo lo que hizo fue encajarlo en Cristo. Meterlo en Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando toda persona que acepta a Jesús, si no cree en vano, vuelvo y lo digo, una persona que ha creído en Jesús plenamente, es metido en él a través del Espíritu Santo. Según el verso 11, ¿qué escucharon esas personas? ¿Qué escucharon las personas? Vamos a leer el versículo 11. Y así me pueden levantar la mano el que quiera participar. Dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que ellos escucharon? ¿Qué escucharon, hermanos? Nadie levanta la mano, qué timidez. Ellos escucharon las maravillas de Dios, alabanzas a Dios. Y muchas veces en algunas iglesias empiezan a hablar en lengua para decir profecías, para decir mensajes. Y sin embargo, yo pienso que esos dones son para edificación, ¿no? Y no para dirección. Y antes tú decías que no lo aprendían, que hay muchas iglesias que enseñan a hablar en lengua. Lo que pasó en estos dos, nadie se lo enseñó, que ya tú lo has dicho. Y entonces, los que hablaban los 120, que fueron los que fueron llenos, ellos hablaban las maravillas de Dios. Eso fue lo que hablaron, las maravillas de Dios. No hablaron de ellos mismos, ni nada de eso, ni mira, el Señor te mandó a decir, ni nada de eso, las maravillas de Dios. Estaban alabando a Dios, glorificando a Dios. Y todo lo que estaban allí, no importa que fuera árabe, no importa que fuera ¿de dónde? Romanos, no importa que fuera que otros idiomas habían por allí, elamita, cretense, asiático, todos los que estaban allí estaban entendiendo claramente lo que ellos estaban hablando. Sin embargo, en Corintios, Pablo está corrigiendo a los hermanos porque todos hablaban a la vez en lenguas, y él los reprende y le dice: yo hablo más lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar. ¿Cuántas palabras dijo? Tantas palabras, 10 palabras en conocimiento que decir 1000 y no edificar a nadie. O sea, Pablo le está hablando. Ven la diferencia, ¿no? En que todos entienden, y el que habla ese misterio en lengua espiritual o angélica, como le quiera llamar, nadie lo entiende, ni el que lo está hablando entiende lo que está diciendo, a menos que el Espíritu Santo le dé a interpretar. Entonces vemos que todos estos hermanos, los que estaban allí, eran, en el versículo 7, ellos se quedan maravillados, dicen: ¿no son galileos todos estos los que están hablando? Todas estas personas que están hablando no son galileos. ¿Y cómo es que pueden hablar en árabe, pueden hablar en cretense, pueden hablar en nuestros propios idiomas y nosotros le podemos entender?
Entonces, el verso 11 lo que nos está diciendo aquí es que todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Ellos estaban alabando a Dios, alababan al Señor. ¿De qué manera? En una manera clara, específica, ¿verdad? Que se entendía lo que ellos estaban diciendo. Una preguntita aquí. Ahora sí yo quiero ver por lo menos una mano levantada. ¿Qué mensaje impactante nos deja el día de Pentecostés? ¿Qué mensaje? Mensaje impactante. ¿Qué te impacta a ti? El mensaje que nos deja el día que se celebraba esa fiesta de Pentecostés y que se derramó el Espíritu Santo. ¿Qué te impacta? ¿Qué te llama la atención? ¿Nada? ¿Algo? Por lo menos, ¿algo? ¿No? Qué tímido está. Bueno, nos deja muchas cosas. El día de Pentecostés nos deja muchas cosas. Nace la iglesia, por ejemplo. Nace la iglesia. ¿Algo más? ¿Qué te impacta? Es que la semana, bueno, hace 2 semanas que estuvimos hablando, y es que estuvimos hablando que cuando el derramamiento del Espíritu Santo se celebraba, celebraban los panes sin levadura, era la fiesta, ¿no?, de los panes sin levadura, la Pascua, eran tres fiestas, ¿no?, que se celebraban ese mismo día, ¿no? Y una de ellas es que representa los panes sin levadura, representa la muerte de Cristo, y la primicia que celebraba, que era la cosecha, que se representa la resurrección, y el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Eran 3 cosas allí. Entonces lo que me llama la atención es de que aquello que venía haciéndose en los tiempos antiguos, en la ley, ¿no?, que el pueblo tenía que presentar la ofrenda de la primicia, que era la cosecha, y todo eso tenía su símbolo, ¿no?, no símbolo, sino una representación, ¿no?, lo que representaba esto. Y todo esto se cumplió allí en el día de Pentecostés, que es lo que me llama la atención, ¿no?, de ver de cómo Dios obra de una manera sobrenatural, y cómo le habla, cuando Jesús le habla a los discípulos: yo me voy, pero yo no lo dejo solo, no, yo le voy a enviar un consolador. Y luego pues viene la promesa, ¿no?, del Espíritu Santo. Y es precioso, ¿no?, porque eso es lo que tenemos hoy, el Espíritu Santo, que nos da convicción, nos da la certeza, ¿no?, es quien nos consuela, nos anima, nos da convicción de creer, de que hay un Dios. Amén. O sea que aparte de que se inicia la iglesia, el cumplimiento de una promesa, ¿verdad? Hemos encontrado 2 cosas. Vamos a ver, lo del sur, Alberto, que tiene la mano levantada. No sé si hay otro hermano más que también quiera participar. Sí, eso iba a decir yo, lo de la promesa que está escrita en Joel 2, creo que es, que Sí. derramaría su espíritu sobre toda carne, ¿no? Era una promesa que vemos que estaba en el Antiguo Testamento, pero era para entonces, y para todo el que vaya creyendo en Cristo, pues dice que eso, que iba a enviar un consolador, que es el Espíritu Santo, que no nos dejaría solos. Entonces, igual es para judíos que para gentiles.
para todo el que crea en él. Es una promesa que estaba ahí. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ha tenido alguna experiencia con Dios después que ha creído en Cristo Jesús? ¿O no? ¿Nadie ha tenido alguna experiencia? Dame el micro, Ana. El impacto que veo también es que Dios llega a tiempo siempre. Y más adelante en el capítulo 2 Pedro se lo dice. Pedro le dice, lo que ustedes están viendo aquí es lo que el Señor prometió. Y seguramente ellos, las personas que estaban ahí, pensaban que era un cuento de viejas, una fábula. En algún momento Dios se iba a acercar tanto como para derramar su espíritu en carne, inmundos, personas pecadoras como son. Sin embargo, Dios lo hizo, porque Dios nunca falta a su palabra, cumple sus palabras, promesas, como decía Alberto y decía Jacob. Así es. Bueno, entonces, nacimiento de iglesia, promesa, ¿qué más? ¿Qué más? Dios se acerca a nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Todo aquel que cree tiene una experiencia con Cristo por medio del Espíritu Santo, mucho más personal que antes. Todo aquel que se acerca a Dios, tiene que creer que Él es y que es galardonador, ¿verdad?, de lo que le buscan, dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros vemos? Tenemos un nuevo poder para el ministerio y para dar testimonio. Esto también nosotros tenemos. ¿Qué otra cosa tenemos? Pentecostés fue el inverso del castigo de la Torre de Babel, ¿lo sabía? Sí, señor. ¿Se acuerdan, no? La Torre de Babel. ¿No? En la Torre de Babel nosotros encontramos que ellos quisieron hacerse un nombre y querían ser grandes, querían investigar haciendo una torre. Cuando Dios confundió los lenguajes humanos en Génesis capítulo 11, verso 1 hasta el versículo 9. Otra pregunta: ¿qué diferencia ves entre Pentecostés y Babel? ¿Cuál es la diferencia que hay entre Pentecostés y Babel? Alberto. Sí, eso no ha venido antes, pero no le he querido decir cuando lo del Espíritu Santo, lo de la Torre de Babel, que cuando la Torre de Babel es como hablaban toda la gente el mismo idioma, y pues le pueda confundir y para que no lleven a cabo su plan. Entonces cada uno empezó a hablar un idioma diferente y no se entendían y abandonaron a otro. Pero aquí vemos que Dios tiene el poder para poner los idiomas y para transformarlos también, como lo que hizo en el día de Pentecostés, que cada uno le puso un idioma de las diferentes naciones que había alrededor. Muy bien, entonces hablaban. Que tienen poder para poner y quitar. Entonces una diferencia que hay es que en la Torre de Babel hablaban una sola lengua, un solo idioma, y aquí en Pentecostés no hablaban un solo idioma, hablaban muchos idiomas. Una diferencia, ¿no?, hemos encontrado. A ver, Ada. Sí. Otra cosa que mientras en Babel, porque en Babel ellos buscaban alejarse de Dios. En Pentecostés se acercan, o sea, Dios la acerca. En Babel ellos dicen, vamos a hacer una torre y no vamos a hacer un nombre, porque ellos lo que Dios les mandó a ellos no les gustó.
Sin embargo, a la gente de Pentecostés, lo que Dios le mandó le había gustado. O sea, ustedes van a ir hasta los confines de la tierra. Y yo imagino a Pedro ahí arrancándose la cabeza, como uno que yo conozco. ¿Y qué será eso, los confines de la tierra? Pero me decían, o sea, es que el contexto de Pentecostés es el inverso del de Babel, como tú lo veas. Muy bien. Entonces, una lengua es así. Lo mismo a algo que está hablando, por ejemplo, en papel, podría ser una nación, un continente. Y vemos, aquí hay varios continentes, varias naciones. Sin embargo, lo que sucedió en la vez fue una confusión y todo el mundo se fue por su lado a hablar su propia lengua y hablar en un momento de día. Mas vemos aquí que hay muchas naciones, diferentes continentes, y aquí te quedan totalmente, como dice la Biblia, de Juan, asombrado, atónito, viendo el poder y las maravillas de Dios. O sea que glorificaron a Dios toda esa nación, porque aunque todo el mundo hablaba diferente lengua, sin embargo todo el mundo se entendía, totalmente todo contra el Padre. Amén. Bueno, hemos encontrado otra, ¿no? Babel significa confusión. Todos estaban confundidos. El día de Pentecostés no había confusión. ¿Qué había? Entendimiento. Todos se entendían. Había unidad, armonía. ¿Cierto? ¿Qué más podemos encontrar en Pentecostés? Una tremenda confusión había allí, de tal manera que cada quien se fue por su lado. Se dividieron, vamos a decir. Porque igual ahí cuando bajaron de ahí de la torre, empezaron a hablarse y buscar con quién yo me entiendo. ¿Quién es el que habla mi idioma? Porque estaban todos confundidos. No, ahí no sabían quién era el que hablaba dominicano, cuál hablaba inglés, cuál hablaba francés, cuál hablaba alemán. Ahí cada quien tuvo que buscar su pareja, quién habla mi idioma. Estaban todos confundidos. No pudieron seguir construyendo por esa razón. A ver, Jacob. Sí, es que en la torre en Babel, ¿no? Que significa confusión, el plan de Dios era que se esparcieran, ¿no? Por toda la tierra. Se quedaron allí ellos y lo que lo veo es en plan de que era un plan como de, bueno, mi palabra, lo que voy a pensar es un plan como de castigo por cuanto no hacían caso a lo que Dios, el mandamiento de Dios, cuando le dijo henchir la tierra, ¿no? Tenían que esparcirse. Ahora, esta lengua, o sea, fue un plan como castigo de Dios por cuanto no obedecieron. Ahora, la lengua aquí en Pentecostés también representaba juicio para el pueblo de Israel, que también mirándolo de esta otra manera tiene su significado, ¿no? De cómo Dios le confundió la lengua allí en plan de castigo por no obedecer. Mira, tanto que el pueblo de Israel, esta lengua era lo que significaba el castigo o juicio para el pueblo de Israel, porque todas estas naciones que hablaban allí en un mismo idioma, lo que representaba era a nivel mundial lo que era la iglesia, ¿no? De cómo iba a surgir ¿cómo es? Lo nuevo. Sí, eso es algo nuevo, ¿no? Y era juicio también para el pueblo de Israel. Bueno, entonces, podemos ver que en Babel ellos
estaban creándose un nombre para ellos mismos, para su propia alabanza. Ellos no estaban glorificando a Dios, ellos todo lo contrario, estaban en contra de los planes, los propósitos de Dios. Ellos no querían adorar a Dios, ellos querían alabarse ellos mismos. Sin embargo, aquí en el día de Pentecostés ellos están alabando, glorificando a Dios y todo lo entendían. En Babel no se entendía absolutamente nada. Sin embargo, el día de Pentecostés sí que se estaban entendiendo. Babel y el día del Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo. Hoy día, ¿cómo nosotros lo podemos ver? Estamos más en Babel o más en el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Dónde ustedes piensan que estamos más? ¿Más allí alabando a Dios o estamos más allí en Babel, en la torre? Yo creo que estamos más en Babel, que es lo que significa confusión. ¿Por qué digo que estamos más en Babel? Porque lo que es Pentecostés, que es 50, que son 50, ¿no? Lo que significa. Hoy en día hay muchas denominaciones, lo que es la iglesia pentecostal. Hay una cosa, y es que si le preguntan, o sea, yo tengo muchos hermanos que son pentecostales, hermanos en Cristo, pero hay muchos que tú le preguntas, ¿por qué tú eres pentecostal? Muchos de los que van a decir porque creo en el derramamiento del Espíritu Santo, otro porque se habla lengua. No, eso es lo que van a decir. ¿Qué es lo que pasa en estas confusiones? Que se está confundiendo los dones, que Pablo habla de los dones de lengua, al derramamiento de allí del Espíritu Santo, que fue lengua entendible, no lo que se habló, no fue lengua angelical. Entonces, tocante a esto, es que mucha de la iglesia pentecostal, muchos van a que soy pentecostal porque hablo lengua. Ahora, donde está la confusión es que cuando una persona está en una iglesia pentecostal, los demás que están allí ya, cuando tiene 2 o 3 meses, de una vez quieren que hable lengua porque él es pentecostal. No se habla lengua porque soy pentecostal, la lengua es un don y lo da Dios. Entonces, no se puede estudiar tampoco el don de lengua porque eso es dado por Dios. Y hay muchas iglesias pentecostales que eso es, entonces yo creo que tocante a esto, estamos más a la torre de Babel porque hay tantas confusiones, tanto a nivel doctrinales como a nivel de creencias, que estos asuntos nos hacen como alejarnos más de lo que es la gracia de Dios, en el sentido de que vamos más como buscando un renombre o buscando algo en lo que veo, no en lo que no sé cómo lo puedo expresar, pero es el hombre le gusta mucho que lo alaben, el hombre que le den gloria, pero le gusta mucho ver para creer, de tanto que lo bueno es en creer en algo que no se ve, que es la verdadera fe. Gracias. Dame el micro a David, que David quiere también decir algo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Yo voy a contestar esa pregunta como sociedad. Como sociedad estamos... No estamos ni como Babel ni como esto. Hemos superado a Babel, hemos superado a Sodoma, a Gomorra y hemos superado todo lo insuperable. Así que ahora esa pregunta para O sea que estamos más... ¿Cómo? Babel se quedó atrás. Sí, Babel ahora Sí, mismo está... estamos. ¿Cómo se dice? Pero no pasa Es- Sí, está... se quedó atrasado. Muy Como bien. sociedad, como... Se
Se quedó obsoleta ya, ¿no? A esta Eso, sociedad. Y Qué como fuerte. en el modo espiritual, pues ya no te está. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros ya para concluir? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre Dios? ¿Qué nosotros podemos ver sobre Dios? ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué nos enseña sobre Dios? Que nos ya ha hablado mucho. Quiero ver a alguien más, Catalina, cualquier otro. No, yo normalmente una palabra y nada más. Una palabra, dame el mito de una cosa, si es una palabra. En este significado del derramamiento del Espíritu Santo es que del día de Pentecostés es que Dios se acercó más al hombre. Amén. Mientras tanto, en la Torre de Babel el hombre se alejó más de Dios. Y yo creo que este verso lo que nos hace entender que Dios se acerca más a nosotros y nosotros estamos más alejando de Dios. Amén. Muy bien. Entonces vemos que Dios puso los medios de gracia. Y no me estoy refiriendo solo día de Pentecostés, no. Dios ha puesto medios de gracia desde Génesis, de la caída del hombre. Y Dios fue poniendo medios de gracia cuando el diluvio con Noé para salvar, ¿o no? Claro que sí. Con Abraham puso medios de gracia, con la ley puso medios de gracia, con Jesús medios de gracia, el Espíritu Santo medios de gracia, para que el hombre se acerque a Él. Y el medio de gracia está ahí, ¿verdad que sí? Para que el hombre se acerque, para que la humanidad venga a Él mismo, sin importar idioma, y así darle el mensaje de salvación. ¿Ves cómo ese día del Espíritu Santo fue una bendición no solo para los judíos, fue una bendición para el mundo entero, porque es que allí estaban todas las naciones representadas. Dame el micro a Ada. Tal que sí que luego vamos a ver en el 8, el capítulo 8, que viene un etíope, ¿no? Eunuco, que estaba prohibido los eunucos entrar a la iglesia, al templo de Israel. O sea, era extranjero y también era eunuco porque era castrado. Y él quiere, o sea, ahora ese velo que cantamos los domingos, el velo se rasgó. O sea, ahora el reino de los cielos se acercó. Y nosotros tenemos que seguir orando, que venga tu reino, Tudela, porque el reino está cerca. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Nosotros vivimos como marchitados a veces por las cosas de la vida. Pero el reino ya se acercó. Y vamos a ver cómo personas de distintas etnias se van acercando. A mí me encanta la historia del etíope, porque el etíope sabía que a él no le iban a dejar pasar a Jerusalén, porque no podían entrar los castrados al templo. Sin embargo, él se compra su rollo, porque el Espíritu Santo se acercó, y el Espíritu Santo convence, Jesús lo dijo, que iba a convencer de pecado y de juicio. O sea, lo que empezó en Pentecostés es lo que a nosotros nos tiene aquí sentados en esta silla, porque nos llamó y nos atrajo con amor a él mismo. Amén. Entonces concluimos con la obra del Espíritu Santo aquí. Es que el Espíritu vino a los corazones de ellos, ¿verdad? Los que estaban allí reunidos y de todas las personas que estaban allí visitando, ¿no? Jerusalén. El Espíritu al llenarles les capacita para hablar y contar a otros las maravillas de Dios. Esta señal encaja con el papel del Espíritu como capacitador de la iglesia para dar testimonio por todo el mundo. Como lo dijo Jesús, Hechos capítulo 1, 8, el resultado fue que aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Tú imagínate, de todas las naciones allí reunidas, se fueron de allí siendo cristianos a esas naciones, y en esas naciones empezó a ¿qué? A testificar la maravilla del Señor.
Por eso en cualquier país tú puedes encontrar un cristiano. Y no es porque se ha ido a evangelizar, ya el evangelismo empezó ahí, el día de Pentecostés empezó la iglesia. Es que se fueron a todas esas naciones personas ya cristianas. Y luego los apóstoles se fueron a visitarlo y encontraban allí personas cristianas. Y empezaron a hacer iglesia con ellos. ¿O no? ¿Cuándo empezó eso? Eso empezó ahí. Y Jesús le dijo, me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Los apóstoles murieron, ellos no fueron a los confines de la tierra, no. Ellos no salieron de ahí, de ese entorno. Sin embargo, el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa. Porque para eso fue que vino la promesa. Entonces, alabemos a nuestro Dios, pues hay personas que busquen a Cristo. Ya no tendrá, o sea, la persona que busca a Cristo ya no tendrá necesidad de edificar torres que se eleven hasta el cielo. Buscar ellos cómo llegar. En busca del significado que perdieron cuando fueron arrojados del jardín del Edén. Todo esto tiene toda una correlación, ¿no? Dios les sacó del Edén, Dios les sacó de la torre, ¿no? Y Dios le estableció leyes y mandó al Espíritu. Y Dios siempre obrando, tratando con el hombre corriéndole a Dios y Dios trayéndolo a él de vuelta. Qué bueno, ¿no? Que podemos tener el Espíritu Santo de Dios, que Él nos instruye, nos capacita, nos corrige y nos trae, como el pastor con la varita azota a las ovejas. ¿A dónde está yendo? Ven para aquí. Los perritos allí, los perritos estos que andan ahí con los pastores, trayendo para aquí, ¿no? El Espíritu Santo anda con nosotros, donde quiera que nosotros estamos, y nos dice, que por ahí no es, ven aquí. Pues que Dios nos bendiga, que Dios le guarde, que Él sea toda honra y toda gloria. Amén.